Buenas tardes, estimados participantes, perteneciente a la unidad curricular o cátedra Teoría General del Proceso de la carrera de Derecho del Instituto de Estudios de la carrera de Derecho de la Universidad del Falcón, disculpe, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro sincrónico y en la tarde de hoy trataremos el punto relacionado con el desarrollo del proceso. Acá prácticamente lo vamos a visualizar de que el desarrollo del proceso pues ya es la configuración precisamente de las tres figuras que integran la trilogía del derecho procesal. La acción, jurisdicción y proceso, precisamente la vamos ahora a compaginar dentro precisamente de un desarrollo y en este punto pues sería propiamente dentro del proceso, puesto que para que el proceso se dé tal cual como lo enmarca la norma adjetiva, en este caso el Código de Procedimiento Civil, pues estas tres figuras de acción, jurisdicción y proceso van a tener su momento por el cual cada una va a actuar. Primeramente, pues el proceso y dado el carácter constitucional que desde la reforma de 1999 le introdujo a él mismo, pues prácticamente la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierte en el punto de partida por el cual se van a desarrollar dos de los importantes motores que hacen que el proceso tenga esas garantías constitucionales por el cual él debe desarrollarse. Una de ellas tenemos la tutela judicial efectiva establecida en el artículo número 26, el debido proceso en el artículo número 49, la justicia como fin del mismo en el artículo 257 y los principios formativos dentro del proceso que propiamente los enuncia la propia ley procesal prácticamente en sus disposiciones generales. Acá tenemos en la lámina en la cual está acá a continuación, cómo estos principios están dentro del carácter dispositivo que por lo general es el proceso civil, el proceso de oficialidad inquisitorio, que no es típico el proceso civil, es típico del proceso penal. Sin embargo, en los juicios donde interviene la materia del derecho de familia, pues muchas veces el Ministerio Público pues tiene que hacer acto de presencia para garantizar el desarrollo de ese proceso. La oralidad, la escritura, sobre todo todavía en nuestro procedimiento civil, pues se rige por el sistema escrito. La rigidez, flexibilidad, inmediatez, en la cual este último el juez debe conocer directamente la manera como se van desarrollando los actos del proceso, la economía procesal para hacer de que los procesos pues sean mucho más rápidos y tengan celeridad en el desarrollo de los mismos, tratar que las actuaciones se hagan en un solo momento, la controversia que es precisamente cuando se presenta la litis, la eh, paridad procesal, que es la igualdad, las partes en el momento en el cual se hace presentación la parte contraria, pues ellas van a tener las mismas garantías y los mismos derechos y deberes dentro del proceso, la legalidad, puesto que todos estos actos son regidos por una norma legal, eventualidad y publicidad, puesto que estos actos son públicos y no se pueden llevar a cabo bajo ningún secreto. Vamos a ver si ampliamos un poquito. Ok. Bien, entonces, de aquí, en la cual, desde que se produjo la reforma en 1999, el proceso ya tiene un carácter constitucional, pues ahora entramos a lo que corresponde cada uno de estos elementos en la trilogía del derecho procesal y por lo cual van a formar parte del desarrollo del proceso. Primeramente, en el órgano jurisdiccional,
tenemos el juez secretario y el alguacil. Estos son precisamente los tres funcionarios que dentro de el desarrollo del proceso van a tener la función tanto de la recepción de todos los actos que en el proceso se llevan a cabo, que lo hace netamente el alguacil. El juez, quien es el director, quien es el que le va a dar la garantía por el cual los procesos, los actos del proceso se van a cumplir en base a lo establecido en la norma procesal. Y el secretario y el alguacil, sobre todo este último, el alguacil, que al secretario se lo mencioné, es el funcionario de vigilancia, de policía, que resguarda el orden dentro del tribunal y que sobre todo lleva el acto de la citación, que es precisamente el llamamiento que el juez, mediante el emplazamiento, le hace a la parte contraria para que éste, en su momento procesal debido, tal cual como lo indica la ley, dé lugar a la contestación de la demanda. Ese acto de hacer el llamado a través de la citación es el que realiza el alguacil. Bueno, nos vamos a otro de los sujetos del derecho procesal. Ya tenemos el órgano jurisdiccional, juez, secretario y alguacil, en la cual son los funcionarios del Estado. Ahora nos vamos a quienes llevan el otro elemento de la trilogía y que forma parte del desarrollo del proceso, como lo es las partes. Y acá, dentro del proceso civil, son precisamente quien va a dar el inicio del proceso. Una de las características del proceso civil dentro de sus principios es el principio dispositivo y dentro de este principio dispositivo es que el órgano jurisdiccional actúa esa instancia de parte. Muy excepcionalmente, más que todo lo que es materia de derecho de familia, es donde a través de información que se le dé al Ministerio Público puede iniciar un proceso, pero mayormente dentro de las instituciones del derecho civil, dentro del todo el mundo que tiene que ver con las relaciones privadas y más que todo dentro de los actos se realizan en las instituciones civiles, pues las partes son las iniciadoras del proceso. En los puntos relacionados con las partes, pues tenemos el concepto en la cual, pues, la propia ley da una definición prácticamente en la norma del artículo 143, perdón, 133, de lo que son las llamadas partes. Las partes deben tener su legitimación, deben ser capaces, y eso es que precisamente lo que la norma lo indica, puede haber pluralidad de las partes, bien sea para demandar o bien sea para ser demandado. Y la sustitución procesal, que es muy común que ocurra dentro del proceso. Bueno, precisamente eh, la doctrina, pues, es la que ha especificado en varios de los juristas lo que son las partes, pero una de las definiciones en la cual expongo aquí en la materia y por el cual explico en las clases es la definición que da el jurista venezolano Luis Loreto, en el cual explica a las partes como toda persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, cualidad para hacer valer en juicio y toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio, quien a su vez tiene la cualidad de sostener el juicio. Es decir, de acuerdo con la definición del doctor Luis Doreto y que precisamente une tres de los elementos que tiene la parte. Por un lado, el elemento de la cualidad, que esa cualidad va a derivar precisamente de la figura del legitimado activo y de la relación material que las partes realizan cuando llevan a cabo sus actos o sus negocios jurídicos. Pero además de esa cualidad tiene que haber un interés, es decir, algo que lo lleva a reclamar ese derecho por el cual se produjo esa lesión. Pero además de esa cualidad de reclamar el derecho, contra quien lo hace igualmente
tiene que tener esa cualidad y tiene que tener ese interés para indicar que su actuación pues no corresponde a lo que se le está pretendiendo. Entonces, por un lado, quien inicia el proceso a través de la acción por medio de la pretensión y la demanda, tiene que tener un interés para reclamar y el otro, igualmente, un interés para la defensa. Por lo tanto, ese interés tiene que estar acompañado por una cualidad y esa cualidad, pues naturalmente, es lo que le va a dar legitimación a sus actuaciones en el juicio. Aunado a ello, vamos legitando cualidad necesaria que deben tomar los contendores para estudiar y proseguir un proceso. La regla general de esta materia puede formularse así. La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio tiene legitimación para hacerlo valer en juicio. Legitimación pasiva y la persona a quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio tiene a la vez legitimación para sostener el juicio y la legitimación pasiva. Es decir, tanto quien pretende reclamar su derecho, como quien pretende demostrar que ese derecho fue satisfecho, deben tener interés para ejercer esa legitimación. Entonces, ya tenemos tanto la cualidad, el interés, la legitimación, y esto es lo que nos lleva a que quien lleva a cabo estos elementos tiene que tener capacidad. Por eso, como lo he indicado en las clases que les he dado a ustedes a lo largo, por lo menos ya con quienes están más avanzados y los que están empezando, pues en derecho, cuando estudiamos a las personas y más que todo cuando se convierten en sujeto de derecho con personalidad jurídica, es que para ser persona en derecho se tiene que tener capacidad. Y la capacidad la da el libre desenvolvimiento de sus actitudes mentales. Y están así que el propio Código de Procedimiento Civil ya nos indica quiénes son capaces para obrar en juicio, porque no todas las personas son capaces para obrar en juicio. Primero, para obrar en juicio se tiene que tener capacidad de goce. Esa capacidad de goce legal la adquiere la persona cuando cumple los 18 años de edad. Segundo, tener plenas habilidades mentales, que es lo que demuestra la capacidad de ejercicio. Y esa capacidad de ejercicio, pues, es la manera como una persona ya adulta, con libre discernimiento, con libre albedrío, es, como se dice, eh, consciente de los actos que realizan. Por eso es que la propia norma del Código de Procedimiento Civil en el artículo 136 nos indica la capacidad procesal y como lo cita el jurista venezolano Aristides Reyes Roca. Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, los cuales pueden gestionar por sí mismos por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en esta ley. Entonces, aquí tenemos dentro de la definición, dentro del alcance que está indicando el legislador en esta norma del 136, es que se debe tener el libre ejercicio de sus derechos, es decir, tener libertad plena, no tener sometimiento de una condena penal, porque al tener condena penal, pues ya su libertad se le limita. Además de ello, tiene que tener libertad para poder gestionar, bien sea por sí misma o por medio de apoderados, porque en el juicio, cuando las personas actúan por sí mismas, ellas van asistidas por abogados, pero también pueden las personas dar poder especial para actuar el juicio al abogado para que éste en su nombre y representación lo represente el juicio. Y salvo las limitaciones establecidas en la ley, aquí se presenta la situación cuando se generan los problemas de la incapacidad. Por un lado, la incapacidad de ejercicio. Por otro lado, la incapacidad de goce. Sobre todo, la incapacidad en la cual
una persona así tenga la edad para poder actuar del juicio, pero producto de su deficiencia mental, tiene que obrar a través de un tutor y un tutor en la cual es designado por un tribunal. Si tenemos la limitación en la capacidad de ejercicio, está en el caso de los menores, de los niños, de los adolescentes, en la cual mientras tengan esa edad, su capacidad es complementada por su representante legal, que en este caso serían sus padres. Tenemos que también dentro del desarrollo del proceso está la intervención de terceros a través de la figura de la intercería, en la cual es una intervención que se hace con el fin de reclamar algún derecho que este tercero se siente lesionado dentro de la actuación que se está produciendo en el juicio principal. Aquí tenemos en la lámina lo que más que todo pues se enfoca el tema de la tercería. El proceso puede ocurrir de diferentes formas: voluntaria, supuestos de adhesiva, principal, apelación tercero, posición de embargo, hasta la coactiva obligatoria o forzada, cuando el sujeto es constreñido a intervenir en un proceso determinado en la que se incluye la cita de saneamiento o garantía. La tercería en general es un procedimiento que se va desarrollando en forma paralela al proceso principal, es decir, es el nacimiento de un nuevo proceso en el cual nace producto de ciertas circunstancias que la propia ley lo establece y por el cual se necesita que esa persona reclame ese derecho lesionado ante ese tribunal cuando esas dos partes pues lo están ventilando y por lo tanto pues pueden precisamente tener cierta actitud que le lesiona su derecho fundamental a ese tercero. Ahí tenemos el caso que se da de dos maneras: forma voluntaria, que el tercero participa libremente; en forma forzada, en la cual es llamado a participar en ese juicio. Tenemos otra de las actividades que se llevan a cabo dentro del desarrollo del proceso, como lo es la prueba. La prueba es precisamente el medio por el cual las partes presentan ante el órgano jurisdiccional a los fines de demostrar lo argumentado en la demanda o lo argumentado en la contestación. Entonces, tanto los hechos que se explicaron en la demanda para indicar la pretensión, como los hechos en la cual se indican en la contestación de la demanda para precisamente establecer las excepciones a esa pretensión, esos hechos tienen que ser probados y precisamente la prueba es el momento por el cual, establecido por la ley, se presenta a través de unos instrumentos, de unos medios conocidos como medio de prueba, en el cual se argumenta los hechos que fueron controvertidos por las partes. La prueba como acto es acto de la parte, no del juez. Por lo tanto, las partes suministran el material probatorio del juez, del mismo modo que suministran los temas de las pruebas en sus alegatos. Es una manifestación del principio dispositivo en que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en auto. Entonces, la actividad de las partes dirige al juez en la convicción de la verdad o falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contentación de la demanda. Tenemos que como objeto de prueba son los llamados hechos controvertidos, como lo indica aquí la lámina. Y los que son hechos admitidos, confesados, presumidos o hechos presumidos por la ley, hechos notorios, no corresponden a estos hechos controvertidos como objeto de la prueba. En opinión de Carneluti, jurista italiano, el hecho controvertido son los hechos afirmados por la parte y no admitidos por la otra. En la práctica, el hecho controvertido es un hecho negado o contradicho. Excepcionalmente, el silencio de la parte acerca del hecho afirmado por la contraria es equiparado por la ley a la negación de derecho. El objeto de la prueba judicial puede decirse que son aquellos hechos, situaciones, materiales, conducta humana que se alegan como fundamento del derecho, que se pretende y que sean de interés para el juicio y que sean susceptibles de demostración histórica. Acá hay que partir de lo siguiente para poder, dentro del proceso, precisar
¿Por qué es el hecho controvertido? Generalmente, y esto lo verán ustedes en las próximas unidades del derecho procesal y en las prácticas civiles, de que la demanda tiene dentro de uno de sus requisitos indicar los hechos por el cual dan el motivo de la pretensión. Esos hechos son precisamente lo que las partes tienen que, a través de los medios que la ley permite, llámese un documento, llámese un testigo, llámese la confesión, llámese una inspección judicial, una experticia, es decir, probar que ese hecho, pues, fue quebrantado para esa parte. Y la otra parte, utilizando también estos mismos medios, indicar que esos hechos, pues en ningún modo se realizaron de esa manera, sino se realizaron de otra, o a lo mejor nunca fueron realizados. Entonces, lo que se busca con el objeto de la prueba, al haber el hecho cometido, es que al probarse por medio de una inspección judicial, de una eh, testimonial, de una posiciones juradas o confesión, de un documento, una experticia, es que precisamente ese hecho va a determinar cuál es la verdad de la relación material presentada. Porque como lo que se prueba, se demanda es la pretensión. Y en base a la pretensión es por donde el juez va a dictar su sentencia. Entonces, esa pretensión tiene que tener su firmeza cuando se debata dentro de la etapa probatoria. Eso es muy importante tenerlo porque precisamente cuando eso no ocurre así, pues no se está en verdad informando cómo fueron lo que ocurrieron los hechos y naturalmente las pruebas pues no van a tener la eficacia y la fortaleza para demostrar de que esa pretensión en realidad tenía que ser declarada con lugar en la demanda. Eso es lo que, en conclusión, ocurre cuando precisamente el hecho controvertido y los medios de prueba indicados no cumplen con ese objeto, no probar la veracidad o la verdad de la presunción. La carga de la prueba pues corresponde a las partes en el proceso. La carga de la prueba, entonces la carga procesal se enfoca en que las partes cumplen las actividades en beneficio propio. Estas cargas como una categoría jurídica autónoma independiente de las nociones de la obligación y el deber, que al no ser ejercida se traduce en la pérdida de alguna ventaja o beneficio para la parte que tiene encomendado su conocimiento. El 506 del Código de Procedimiento Civil, pues nos indica eh, cómo se trabaja el tema de la carga y la prueba. Aquí tenemos en el Código de Procedimiento Civil. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de la obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe, por su parte, probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba. Bueno, la lámina anterior será indicada. Es decir, cuando usted pretende indicar en una demanda que te deben, pues tiene que realizar esa conducta por el cual están indicando que se debe, a través de la firma de una letra de cambio, a través de un pagaré, es decir, indicar ante el órgano jurisdiccional que hay una deuda y por lo tanto tiene que ser pagada. Y quien pretende que ha sido liberada, pues naturalmente tiene que mostrar lo mismo, esa conducta por el cual va a indicarle al tribunal que canceló esa obligación. Bueno, ahí tenemos mayormente cómo se aplica por parte del juez
o cómo el juez debe aplicar la regla de las cargas de la prueba en el momento en el cual va a tomar la decisión. Y la decisión es por medio de la sentencia. El hecho firmado por la parte existió, dado que ha sido probado y generado certeza por el juez de la fórmula, está probado que, pudiendo en sentido constitutivo, descriptivo y normativo declarar la consecuencia jurídica prevista en la norma, que de hecho es el supuesto facto. El hecho firmado por la parte no existió, dado que ha sido probado y generado certeza. Por el juez dará la forma, está probando que no y declarará que no dará lugar las consecuencias jurídicas previstas en la norma de la que el hecho es supuesto fácil. Y el hecho firmado no han llegado a ser probado su existencia o inexistencia, lo cual no se ha producido la certeza sobre el mismo, ni positiva ni negativamente. El juez tiene que dictar sentencia sobre el fondo del litigio, estimando o desestimando la ley. Entonces, esta regla de la carga de la prueba, que además de seguir como una receta de si la pretensión se indicó la misma y se probó y es cierta, como que la predicción se indicó, se probó, pero resultó siento que no era cierta. Pero existe un momento en que la prueba pues no determina si ella existió o no existió o nada lo contrario. Lo cierto es que el juez tiene que decidir el juicio planteado, la demanda presentada, porque la absolución de la instancia no puede operar dentro del juez. Por eso es que cuando se dicta la sentencia y siguiendo las reglas relacionadas con la carga de la prueba, el juez tiene tres formas en las cuales indica el dictamen de una sentencia. Con lugar estaría dentro del primer supuesto. Sin lugar estaría dentro del segundo supuesto. Y parcialmente con lugar sería el tercer supuesto. Entonces, cuando el hecho se afirma y es probado y existe, pues ahí no cabe duda que la pretensión es cierta y va a ser declarada con lugar. Pero se indica la pretensión, se prueba, pero a la final resulta que fue todo lo contrario, pues es sin lugar. Y aquella en la cual pues la prueba no cumple su objetivo de demostrar todo, pero tampoco el juez puede negar que no hay materia con qué decidir. Sin embargo, da una oportunidad a que en una segunda instancia ella sea revisable a los fines de ratificar o sencillamente dictar una nueva decisión. Y en cuanto al sistema probatorio venezolano, pues tenemos las normas del 395 del Código de Procedimiento Civil, 507 y 509. En el 395 del Código de Procedimiento Civil son medios de prueba admisibles en los juicios aquellas determinadas en el Código Civil, en el presente código o en otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que considere conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes y contemplados tanto en el Código Civil y en su defecto la forma que señala el juez. Sin embargo, aplicando el proceso justo, la tutela efectiva como principios constitucionales, el juez también adapta sistema de valoración mixto a los fines de garantizar principios constitucionales legales en el proceso, como no son la máxima experiencia y la sana crítica. 507, a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciar según la regla de la sana crítica. El 509, los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueran idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándolo sea cual sea el criterio del juez respecto a ella. ¿Qué significa todo esto en la cual se basa el sistema probatorio venezolano? El sistema probatorio en Venezuela tiene prácticamente tres formas por el cual el juez, dentro de la valoración de la prueba, tiene que hacer. Primero, que la prueba
esté establecida en la ley. Ella tiene que existir primeramente en la ley. Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y actualmente existen unos procedimientos especiales, tanto que se encuentran en el Código de Procedimiento Civil como en estas leyes que se han redactado últimamente, por el cual generan medios de prueba. Esos son los primeros que se valoran. Luego viene ese carácter ontológico que el juez hace cuando valora las pruebas. Por eso la máxima de la experiencia y la sana crítica. Y tomando en cuenta el principio constitucional del Estado social democrático de derecho y justicia, en la cual pregona los valores fundamentales del ser humano, ¿eh? Sobre todo la libertad, la igualdad, la solidaridad, también en base a ello, pues el juez tiene que tomar todos estos principios de la Constitución: Estado social de derecho, tutela efectiva, debido proceso, sistema del proceso, de la justicia como fin del proceso, en fin, todo ello. Y por último, que aunque las pruebas no fueran las indicadas en el proceso, el juez, sea como sea, tiene que darle cierto valor. Él las tiene que observar, él las tiene que tomar en cuenta, porque precisamente esas pruebas, aunado al principio anterior de la máxima experiencia y de la sana crítica, pues puede a lo mejor sacar elementos de convicción para el dictamen de su sentencia. Y por cierto, tenemos aquí la sentencia, que es precisamente ya el trabajo o el ejercicio de la jurisdicción en el órgano jurisdiccional. Requisito de la sentencia y clasificación de la sentencia. La sentencia es el objetivo principal de la administración de justicia y es precisamente la función jurisdiccional que lleva a cabo por el juez, por el cual, al dictar sentencia, es sencillamente la solución al juicio presentado. Es decir, en la sentencia, el juez determina si la pretensión indicada por el demandante es o no es cierta, o se está diciendo la verdad. Es un mandato jurídico, es una norma individualizada y concreto que es la sentencia. Y ella se aplica naturalmente a las partes que formaron como protagonistas dentro de este juicio. El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil nos indica los requisitos de la sentencia. Y dentro de estos mismos requisitos que vemos ahí en el artículo 243, 243, pues prácticamente se están inmersos las partes de la misma. En el 243, por lo menos, los tres primeros numerales, la indicación del tribunal, la indicación de las partes y el extracto, es decir, una síntesis precisa, clárica, lacónica de todo lo ocurrido dentro del proceso, es decir, los actos que se llevaron a cabo, esos tres primeros numerales corresponden a la llamada parte narrativa de la sentencia. Nos vamos con el numeral 4, los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Aquí es donde el juez precisamente lleva a cabo el trabajo de la valoración de las pruebas, de el análisis de todo lo que fue, marcó la pretensión, es decir, el análisis de la demanda con la valoración de las pruebas para concretar y las normas de derecho presentadas, más las normas de derecho que aplica dentro de ese juicio, pues es donde precisamente va a motivar cómo va a ser el resultado de la sentencia. Esta es la llamada parte motiva.
Y los numerales 5 y 6, la decisión expresa, motiva y precisa con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas expuestas, sin que en ningún caso se pueda absolver la instancia. Y la determinación de la cosa objeto en que caiga la decisión. Acá en esta parte decisiva prácticamente es donde precisamente el juez pues tiene esos tres argumentos para decidir la sentencia, llámese con lugar, llámese sin lugar o llámese parcialmente con lugar. ¿Y ellos van a ser de dónde? ¿O parte de dónde? Precisamente de cuando hace el trabajo en la motiva, al analizar la pretensión, las normas que la fundamentan, más las pruebas presentadas y su valoración, pues ahí es donde va a llevar precisamente a ese numeral quinto de decir si la sentencia es verdadera o no es verdadera, o medianamente puede ser verdadera. Las sentencias definitivas pueden ser de interlocutorias, definitivas firmes, absolutorias, condenatorias, en la cual constituyen derechos, declaran derechos o de condena, primera, segunda instancia y de reposición. Y tenemos otra forma de terminar el juicio, en la cual esta forma de terminar el juicio van a depender de actos de las partes. Es decir, aquí es cuando muchas veces las partes se ponen de acuerdo y pueden dar lugar por terminación del juicio. Hay unas que la cual son conjuntamente las dos, conciliación y transacción. En ellas, las partes de común acuerdo establecen unas normas a seguir y por lo tanto, cumpliendo esas normas, termina el juicio. El desistimiento y convenimiento es acto unilateral de ellos. En el primero, acto unilateral del demandante, en el segundo, acto unilateral del demandante. Y la perención es una forma de terminar el juicio cuando las partes, producto de su inactividad, producto de su no impulso procesal, por el transcurso del tiempo, no se impulsa ese juicio y por lo tanto el juez ve que hay falta de interés procesal de las partes y de allí opera la perencia. Bien, entonces, de mi parte, pues esto corresponde a lo que es el segundo encuentro sincrónico, la unidad número 3 del desarrollo del proceso. Bien, para el grupo, pues gracias por su atención y nos encontraremos en el tercero y último encuentro sincrónico en el momento en el cual sea indicado. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.